Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Soy Alex y hoy os traigo una nueva reseña de un gran clásico de la ciencia ficción, El fin de la eternidad, por Isaac Asimov. La historia nos sitúa en un futuro de dentro de miles e incluso millones de años, donde existe una especie de organización, ministerio, llamado la Eternidad. La Eternidad es como una entidad que se dedica a usar los viajes en el tiempo, ya sea al pasado, al futuro. Y las personas que viven en esos siglos futuristas piensan que dicha organización se dedica a hacer como comercio intertemporal, es decir, transportar materiales de un siglo futurista a uno pasado, es decir, todas estas cosas. Pero sin embargo, la eternidad se dedica a algo muy diferente. Se dedica a modificar la realidad de los distintos siglos. Imaginaos lo siguiente. Mediante un estudio muy concienzudo, la eternidad descubre que si se produce un invento, X invento, el que sea, debido a eso se puede originar una guerra nuclear 20 años después. Pues entonces la eternidad ordena un cambio de realidad en dicho siglo para que ese invento nunca se produzca y debido a esto no ocurra ninguna guerra nuclear. Es decir, la eternidad lo que busca es como impedir la autodestrucción del ser humano, ¿me entendéis? Pero pasa algo que hay que tener muy en cuenta. En cuanto la eternidad hace el más mínimo cambio de la realidad, aunque sea mover un vaso de un sitio a otro, todas las personas que viven en ese siglo cambian sus vidas, cambian su carácter, es decir, se crea como una personalidad homóloga a esas personas. Imaginad lo siguiente, hay una familia en una realidad. Si en esa realidad se induce un cambio, aunque ese cambio sea mínimo, esa familia a lo mejor no existe. Y el padre es un soltero, a lo mejor la madre ni existió, a lo mejor los hijos nunca nacen, ¿me entendéis? Es como si toda la realidad se modificara, pero en todos los sentidos. Ninguna persona vuelve a ser la que era antes. Aunque también hay que tener en cuenta que estas personas no se dan cuenta de que han cambiado. Las personas que aparecen en esta nueva realidad siguen teniendo un pasado. Es algo bastante jodido de entender. Lo que pasa es que la eternidad mantiene los cambios de realidad mantienen esto en secreto, porque si de verdad revelaran a las personas que sus vidas son como un experimento, que pueden ser borradas al antojo de esa gran organización, es que intentarían destruir la eternidad con todos sus medios, entonces lo guardan en secreto. Y después, otra cosa que es muy importante y muy curiosa, por cierto, es que la eternidad tiene una serie de trabajadores, llamados los Eternos. Los Eternos son sustraídos mediante exámenes muy intensivos, son extraídos de sus siglos natales y llevados a la eternidad, que es es un lugar, la eternidad es un lugar donde no existe el tiempo. Las personas envejecen, pero el tiempo no pasa. Es bastante complicado. Entonces las personas, los eternos, son llevados a ese sitio y se dedican a hacer los cambios de realidad, a hacer las observaciones para detectar posibles inventos o posibles acciones que puedan tener repercusiones negativas para la humanidad. Y pasa una cosa muy jodida para estas personas, porque en cuanto mediante exámenes, oposiciones, estas personas son designadas para los cargos de eterno en esta entidad, estas personas tienen que abandonar su siglo, su familia, y saber que es muy probable que si se realiza un cambio de realidad en su propio siglo, nunca más tendrá familia, porque en el caso de que en la nueva realidad existiera su familia, esta no lo recordaría, porque ha habido un cambio de realidad. Entonces estas personas tienen que soportar un examen psicológico muy duro, porque imaginaos que vosotros vivís en vuestro siglo, en nuestro caso el 21, os llevan a un lugar donde no existe el tiempo y allí os dicen que nunca más volveréis a ver a vuestra familia y que si lo hacéis, puede que ni os reconozcan. Bueno, es que ni os reconocerán, porque lo más normal es que se haga un cambio de realidad y vuestra familia ya os olvide para siempre, porque ni sabrá de vuestra existencia. Es algo muy jodido, la verdad, y su propia condición de personas que están en ese limbo intemporal hace que tampoco puedan tener ni esposas, ni novias, ni matrimonio, porque eso volvería su concepción de la eternidad como algo subjetivo, ¿me entendéis? Y dentro de todo esto eterno hay un cargo que se llama ejecutor. El ejecutor es la persona que realiza los cambios de realidad, que por ejemplo dice, para evitar que esto pase,
hay que matar a esta persona, para evitar que tal hecho suceda, hay que mover este sitio de lugar, y así es como se originan los cambios de realidad. Lo que pasa es que los Eternos son personas que por el cargo que tienen, es decir, de cambiar las realidades de todos los siglos, hacer que millones y millones de personas cambien completamente sus vidas, que algunas vivan, otras mueran, otras desaparezcan, ¿me entendéis? Entonces, debido a las características de este cargo, los ejecutores tienen que ser extremadamente duros, fríos, impersonales, objetivos, ¿me entendéis? No pueden tener ningún atisbo de sentimiento. Por eso todos los cargos de la eternidad desprecian a los ejecutores. Y en esta novela, nuestro personaje principal sería el ejecutor Harlan, una persona muy firme en su trabajo, pero que le ocurrirá una cosa que no voy a contar, que tendréis que leer la novela para descubrirlo por vosotros mismos. Le ocurrirá una cosa que le hará replantearse toda su concepción de la eternidad. Por ejemplo, ¿merece la pena todo lo que estamos haciendo? ¿Tengo que respetar las leyes de la eternidad? ¿Es esto humano? ¿No es pasarse el cambiar la vida de todas estas personas? Empieza a replantearse todo y aquí empieza un gran conflicto personal que le va a llevar por muchos siglos a descubrir misterios, a vivir experiencias nuevas, a conocer la felicidad, la desesperación. Brutal, de verdad, brutal. Sé que puede que el argumento os parezca muy complejo, pero la verdad es que en cuanto empecé a leerlo, vais a notar que el maestro Asimov, que es uno de los grandes escritores de la ciencia ficción, lo hace de una manera tan fácil que os enteráis perfectamente. Y gente, una cosa que me llama poderosamente la atención es el hecho de que la eternidad actúa a lo largo de miles y miles de siglos, es decir, cada siglo tendrá sus peculiaridades. Por ejemplo, imaginaos el siglo 40, a lo mejor ahí predomina la eugenesia, es decir, el trastoque genético de los hijos. Por ejemplo, si se quiere un hijo con ojos azules, pelo rubio, piel blanca o negra, es decir, elegir hijos a la carta. A lo mejor en otro siglo predomina una mentalidad sexual muy abierta, en otro siglo predomina una represión hacia todo lo sexual, un gran control del gobierno. Y un ejemplo que me llamó mucho la atención que menciona el libro fue algunos siglos en los que predominaba la mutilación para conseguir una determinada estética. Brutal, la verdad es que es súper interesante. Y una última cosa, el libro os mantendrá en vilo las 200 y pico páginas que tiene, porque tú a lo mejor estás en la mitad del libro leyéndolo y piensas, yo ya sé lo que va a pasar. No, pega un giro argumental que te deja en la mierda en el sentido de que todos tus pensamientos hacia el final del libro quedan aplastados por un giro argumental. Después llega al final y piensas, ya sé lo que va a pasar. No, otro giro argumental y termina con un final tan bueno, pero de estos finales que termina el libro y te quedas pensando varios minutos diciendo, no puede ser un final tan bueno, en serio. Pues de verdad, este libro, aparte de ser una obra maestra, ya no de la ciencia ficción, sino de la literatura universal, tiene uno de los mejores finales que yo he leído en cualquier libro. De verdad, muy chulo. Y yo soy consciente de que la ciencia ficción es un género difícil, porque tiene temas científicos como los viajes en el tiempo, la gravedad, los planetas, etc. Pero Asimov hace una mezcla entre divulgación científica por un lado y también, ¿cómo se dice? Y también una prosa muy fácil y asequible, a la vez que fluida, para mostrar todo lo que nos quiere contar en esta historia. Es decir, que os vais a leer las 200 y pico páginas en 2 días, como hice yo. Pues eso, gente, espero que os haya gustado mucho la reseña y os recomiendo encarecidamente que os leáis este libro. Además, lo podéis conseguir por internet a muy poco precio. Yo tengo esta edición, me la compré en Wallapop a 1 euro, solo digo eso. Pues eso, gente, espero que os haya gustado. Venga.